Estoy trabajando en el otro púlpito que teníamos para tener más espacio para todos mis papeles que traigo. Espero que lo termine pronto. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos estos versículos. Comenzando versículo 11, starting on verse 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois semejantes, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su santa palabra. May God bless the reading of His word. You may be seated. Puede tomar asiento. La tarde del 12 de agosto de 1961, On the evening of August 12, 1961, se comenzó a levantar un muro en la ciudad de Berlín, Alemania. a wall began to be erected in the city of Berlin, Germany. Este muro separaría por 28 años a dos pueblos. Now, this wall would separate two villages for approximately 28 years, trayendo mucho dolor y muerte a sus habitantes. bringing much hatred and pain and death to their inhabitants. Pero el 13 de junio de 1987, But on June 13, 1987, el presidente Ronald Reagan, en la ciudad de Berlín, President Ronald Reagan in Berlin retó al líder en ese momento de la Unión Soviética llamado Mikhail Gorbachev, he challenged the Soviet Union leader, Mikhail Gorbachev. y en un discurso muy famoso, memorable en ese momento, le dijo lo siguiente: Secretario General Gorbachev, And he said the following: Secretary General Gorbachev, si usted busca la paz, if you seek peace, la prosperidad para la Unión Soviética, prosperity for the Soviet Union, si busca la liberación de Europa del Este, and if you seek liberation of Eastern Europe, venga, abra esta puerta, come to this door, derribe este muro. open it, and tear down this wall. Palabras que han sido famosas a través de la historia. Very famous words throughout history. Venga y derribe este muro. Come and tear down this wall. 2 años más tarde, Now, 2 years later, el 9 de noviembre de 1989, on November 9th, 1989, el muro de Berlín fue derribado the Berlin Wall was torn down, y volvió a unir dos pueblos and two villages were rejoined que, como dije, por 28 años estuvieron separados. that for 28 years had been separated, No solo físicamente, not only physically, pero en muchos otros aspectos. but in many aspects.
Déjame decirte que aunque este ha sido un momento memorable en la historia, Now, let me tell you, even though this is a very memorable moment in history, no se compara con la barrera que nuestro Señor Jesucristo vino a derrumbar. it does not compare to the wall that our Lord Jesus Christ came to tear down. Y es el mensaje que esta mañana quiero compartir contigo. And that is the message I want to share with you today. De hecho, le he titulado La cruz de Cristo nos une. And I have titled it, The Cross of Christ Unites Us. Quiero tener una proposición para ti en esta mañana. I have a proposition for you this morning. Que en un mundo que se encuentra separado por la división, And that is that in a world that is separated by division, debemos proclamar el mensaje de la cruz. we must proclaim the message of the cross. Es el único mensaje It is the only message que puede derribar la barrera that can break down the barriers entre Dios y los hombres. between God and man. Ciertamente vivimos en un mundo que se encuentra dividido en muchas formas. Now, surely we live in a world that is divided in many ways. Y esto no es a partir de hace unas semanas. And I'm not talking about because of what's happened the past few weeks. Esto ha sido desde el inicio de la creación de la humanidad. This is from the beginning of time. La lista sería larga para enumerar todas las divisiones que podemos encontrar en el hombre. There would be too long of a list to name all the divisions. Permíteme compartir algunas de ellas. But let me give you some examples. Encontramos divisiones a través de las fronteras. We see divisions in the borders, Encontramos divisiones a través del lenguaje. divisions in language, Génesis 11. Encontramos divisiones a través de las razas, in race, de los colores, in color, de las culturas, in cultures, de los niveles de educación, in the levels of education, de la política, politics, de la in religión, religion, de los deportes, in sports, de las ideologías in y ideologies, muchas más. and many others. Encontramos esas divisiones. We find those divisions. Estas divisiones que muchas veces causan conflictos Now, division that cause conflicts entre individuos y pueblos. between individuals and peoples. El apóstol Pablo le escribe a estos hermanos de la iglesia en Éfeso. Now, the Apostle Paul writes to the church in Ephesus. Quiero que notes en este capítulo número 2 que leímos esta mañana. And I want you to take note that in chapter 2 we read this morning, En el versículo 11 el apóstol comienza diciendo, acordaos. in verse 11, he begins by saying, remember, Dice la Biblia de las Américas, no olviden. or do not forget. Y a partir de ahí comienza a decirles lo que ha sucedido en su vida. And he begins to tell them from verse 11 on what's happened in their lives. La iglesia de Éfeso, puedes tú mirar sus inicios ahí en el libro de los Hechos. You could see the beginning of the church in Ephesus in the book of Acts. Una iglesia donde había una gran cantidad de personas gentiles A church built by a lot of Gentiles que habían salido del paganismo. that had left paganism. Déjame decirte que ser llamado un gentil en los tiempos bíblicos Let me tell you that in biblical times, being called a Gentile no era algo fácil. was not something easy. Ser llamado o ser identificado como un gentil Being identified as a Gentile, era un motivo de discriminación, it was a motive of discrimination, era un motivo de rechazo. to be rejected. Por eso el apóstol escribe esta sección And that is why the apostle writes y this les dice, section. no olviden, And he says, don't forget. recuerden lo que Remember. Cristo ha hecho por ustedes. Remember what Christ has done for you. Aunque los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios Now, although the Gentiles were included in God's plan, y ellos iban a recibir la bendición de Dios de parte del pueblo de Israel, and they would receive the blessing on behalf of the people of Israel, el pueblo de Israel había olvidado su llamado. the people of Israel had forgotten their calling. Y en lugar de ser una bendición para las naciones, And instead of being a blessing to the nations, se habían aislado y los habían rechazado a ellos. they had isolated themselves and rejected the Gentiles. Quiero leerte un pasaje que se encuentra en Isaías 49, versículo 6, la segunda parte de ese versículo. I'd like to read you the second half of the verse Isaiah 49:6. Dios hablándole a su pueblo, Now, God speaking to his people, les dice, también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra.
And he says, I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach the end of the earth. Dios le dice a su pueblo, ustedes van a ser bendición. God tells his people, you will be a blessing. Pero el pueblo judío había fallado en esta misión. But the Jewish people had failed in this mission. Y en lugar de abrazar a las naciones, And instead of including and embracing the los nations, rechazaron, they rejected them los consideraron inferiores and considered them inferior y carentes de valor de Dios. and worthless to God. De hecho, se les mencionaba de una forma despectiva perros, And actually, they were known as dogs, or considered as dogs, porque según la ley judía estos animales eran impuros. because according to the law, they were impure. Y así eran vistos los gentiles, And that is how the Gentiles were como seen, perros, as dogs, como paganos idólatras, as pagan idolaters, que no merecían ni siquiera la mirada de Dios. who did not deserve even the gaze of God. Existía un letrero en el templo de Jerusalén Now, there was also a sign in the temple of Jerusalem, que decía lo siguiente: and it read, se prohíbe a cualquier extranjero pasar la barrera que rodea el santuario y demás recintos. Cualquiera que sea sorprendido en el acto causará con ello su propia muerte. and it read, no foreigner may enter within the barricade which surrounds the sanctuary and enclosure. Anyone who is caught doing so will have himself to blame for his ensuring death. ¿Puedes tú imaginar So can you imagine el templo de Jerusalén, the temple in Jerusalem donde habitaba el Dios vivo, where God abided, donde el pueblo de Israel venía a adorar, where the people of Israel would come to tenía worship, este letrero? had this sign? Ser gentil no era fácil. Being a Gentile was not easy. Quiero que mires conmigo en los versículos, especialmente el versículo 12. Now I want you to take a note in verse 12. Hay una frase que creo que nos puede ayudar mucho cuando estamos leyendo esta porción. There's a phrase here that will help us to understand. Y en el versículo 12 dice, estabais sin. Y esa es la frase que hace sentido en todo lo que el apóstol Pablo dice en este versículo. Pero en el versículo 1, primeramente, de este capítulo 2, el apóstol dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. So now verse 1 in chapter 2 says, and you were dead in your trespasses and sins. Pablo les recuerda y les dice, ustedes estaban sin vida. Paul reminds them, you were without life. Pero mira el versículo 12. But look at verse 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. It says, remember that you were at that time separated from Christ. No solamente estaban sin vida, estaban sin Cristo. So not only did they not have life, but they were separated from Christ. Dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. It says you were excluded from the commonwealth of Israel. Estaban sin las promesas del pacto. You were without the promises. Y lo más triste al final de ese versículo 12 dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. And sadly, the last phrase says you had no hope and without God in the world. Esa era la condición de los gentiles en este momento. At that time, that was the condition of the Gentiles. Dice en el versículo número 11, dice, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Now, verse 11 says, therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by the so-called circumcision. Para poder mejor entender este versículo, So now to really comprehend this el verse, apóstol Pablo les dice, ustedes eran llamados por los judíos Paul explained, were called by the Jews, incircuncisos, uncircumcised, paganos, pagan, idólatras, idolaters. eran discriminados, You were discriminated. estaban sin vida, You had no life. estaban sin Cristo, You were without Christ. estaban sin ciudadanía, No citizenship. estaban sin las promesas, Without the promises of the past. estaban sin esperanza, You had no hope estaban sin Dios. and no God. Imagínate qué cuadro. Can you imagine, picture this? Pero Pablo les dice, no olviden, But Paul says, don't forget, recuerden, remember. esto es lo que Cristo
ha hecho por ustedes. This is what Christ has done for you. El versículo 13 aparece una palabra que es clave y es muy importante en lo que viene a continuación. And in verse 13, we get a word that is key. Y es la frase que dice, pero ahora. And it says, but now. Esa palabra, pero ahora, está haciendo una separación Now that phrase, but now, makes a separation entre el versículo 11 y entre el versículo 12 between verses 11 and 12 y en lo que ahora viene a continuación. and what is to come. Quiero que note que hay un paralelo también con el versículo 4, There's also a parallel with verse 4 porque también Pablo usa la frase, pero Dios, because he also used but God. pero Dios que es rico en misericordia. But God, being rich in mercy, Pablo les dice, pero ahora. and now Paul says, but now. Quiero que ustedes miren lo que Cristo ha hecho por ustedes. I want you to take notice what Christ has done for you. Y esto es muy importante porque en los siguientes versículos Pablo les recuerda a los hermanos Now this is important because Paul reminds the brethren lo que la obra de Cristo ha hecho en sus vidas. what Christ has come to do in their lives. Encontramos frases que creo que son importantes considerar, marcar, tener en cuenta. There are phrases that I would encourage you to highlight, to make a note of. Encontramos, dice, como antes estábamos lejos, It says that before we were far off, versículo 13, verse 13, dice, pero ahora habéis sido acercados. but now we've been brought near. Estabas lejos, You were far off, ahora habéis sido acercados. but now you've been brought near. En el versículo 15 In verse 15, dice que estábamos enemistados. it says that we were his enemies. We were in enmity. Dice, pero ahora ha establecido la paz. But now he has given us peace. Quiero que vaya siguiendo estos contrastes que son muy importantes. I want you to take note of these contrasting Estabas phrases. lejos, You were far, ahora estás cerca. now you are near. Estabas enemistado, You were an enemy, ahora tienes paz. now you have peace. Estabas sin vida, You were without life, ahora tienes vida. now you have life. Dice que antes en el versículo 16 Now in verse 16, dice para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. it says, and might reconcile them both in one body. Éramos dos pueblos, Before we were two people, two ahora nations. hizo uno solo. Now we are just one. Dice éramos extranjeros, We were strangers. ahora somos ciudadanos. We were foreigners, but now we are citizens. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. This is what Christ has done for us. Creo que hay un versículo o varios versículos que son súper importantes en esta porción de la Escritura. There's a few verses here that are very important in this portion. Primeramente en el versículo 13. First of all, verse 13. Todo esto ha podido suceder por algo. Now, all of this was taking place because of something. Al final del versículo 13 And we see it at the end of verse 13. dice esto ha sido por la sangre de Cristo. And we see, and it says, all this by the blood of Christ. Solamente por la sangre de Cristo. Only through the blood of Christ. Por eso mi proposición que comencé esta mañana para ustedes, hermanos, And that is why, as I began this morning, en un mundo en el que estamos divididos, in a world that is divided, en un mundo en el que, y ya mencioné algunas de las muchas divisiones que hay, in a world that has many divisions, as I've mentioned, nada ni nadie no one and nothing va a poder solucionar eso. can bring a solution to this. Hermano, ni un cambio de presidente, Not a change of president, ni más ejército, not more army ni or más enforcement, educación. more education. ¿Sabe que hay un movimiento que se está desarrollando en este momento? You know, there's a movement that is developing at this Me moment. enteré hace unos días y me causó, no sé ni qué me causó. I heard about this a few days ago. ¿Usted ha oído del capitalismo, You've heard of capitalism. del socialismo? You've heard of socialism. Bueno, hay un nuevo movimiento, una nueva ideología que se está tramando. Now there's a new movement, a new ideology, En inglés se llama capitalism, and it's capitalism. happy. Donde va a ser un movimiento donde todos van a ser felices. And this is a movement where everyone is going to be happy. ¿Usted cree que eso es posible? You think that's possible?
Si Cristo no es el centro de la vida del hombre, Now, if Christ is not the center of man's life, no puede haber tal cosa. there cannot be such a thing. Todo esto, dice Pablo, ha sido posible por la sangre de Cristo. Now, Paul says all of this is possible because of the blood of Christ. Estabas lejos, You were far has off. sido acercado, You've been brought near. estabas enemistado, You were enemy. ahora tienes paz. Now you have peace. Éramos dos pueblos, We were two nations, ahora two people. somos un pueblo. Now we are one. No éramos ciudadanos, We weren't citizens. ahora somos ciudadanos Now we are. de la familia de Dios. We're part of God's family. Estábamos muertos, We were dead, ahora tenemos vida. and now we have life. ¿Por qué? Why? Dice versículo 13, por la sangre de Cristo. Verse 13, by the blood of Christ. Dice también que Él vino a derribar esa pared que había entre unos y otros. It continues saying that he came and broke down the barrier that the dividing Versículo wall. 14. Verse 14, Dice, derribando la pared intermedia de separación. saying, breaking down the barrier of the dividing wall. El pasaje que leyó nuestro hermano Marcos esta mañana, Now, the passage that our brother read this morning en Gálatas 3:28, in Galatians 3:28, nos dice que en Cristo no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer. Oye esto, porque todos sois uno en Cristo Jesús. it says, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Quiero que notes cómo en los versículos 20 al 22, I want you to take note how verses 20 through 22, bueno, antes de eso, el apóstol nos recuerda y da énfasis en la importancia de la unidad que encontramos en Cristo. now before we get to those verses, the Apostle Paul reminds us of the importance of unity in Christ. Si estás subrayando, hay una frase que aparece constantemente y es uno o un. Now, if you are taking notes, there's a phrase that comes out continually, and that is one. La primera está en el versículo 14. You see that in verse 14. Dice que de ambos pueblos hizo uno. It says that he made both groups into one. En el versículo 15 dice que de los dos hizo un nuevo hombre. In verse 15, we see that he made two into one new man. Versículo 16 dice que reconcilió con Dios a los dos en un cuerpo. Verse 16, and he reconciled them both in one body. Y en el versículo 18, al estar estudiando, salté de gozo al mirar la Trinidad en este versículo. You know, as I studied verse 18, I rejoiced as I saw the Trinity in this verse. Quiero que veas conmigo, dice, porque por medio de Él, Cristo Jesús, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre, el Hijo, el Padre, en un mismo espíritu. And it says, for through him, talking about Jesus Christ, we both have our access in one spirit to the Father. So we see Jesus, the Son, the Father, and the Holy Spirit. Qué glorioso. How glorious it is. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Son, the Father, and the Holy Spirit, Los tres son uno. 3 in 1. Y Pablo nos dice, ahora en Cristo somos uno. And Paul tells us, now in Christ we are one as well. El apóstol nos deja con tres ejemplos muy prácticos Now the apostle leaves us 3 very practical examples para que podamos entender lo que Cristo ha realizado en nuestra vida. so we could comprehend what Jesus has done in our lives. Primeramente nos dice ahí que ahora somos un pueblo, un nuevo pueblo en Cristo Jesús. So first he tells us that we are one people. Les dice a estos hermanos en Éfeso, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Says you are no longer strangers or foreigners. Dice, ahora son ciudadanos o conciudadanos entre el pueblo de Dios. Says we are now citizens and members of God's family. ¿Te acuerdas lo que dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 2:9. Now, do you remember what the apostle Peter says, 1 Peter 2:9? Lo leo para ti. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios,
a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light." Somos el pueblo de Dios. We are God's people. Eso cantamos. That is what we sing. Somos una nación santa. We are a holy nation. Todo esto ha sido posible nuevamente por la sangre de Cristo. And again, all this possible by the blood of Jesus Christ. Pero no solamente somos un pueblo, como Pablo nos lo ilustra aquí, But not only that, pero dice el versículo 19 que ahora también somos miembros de la familia de Dios. verse 19 tells us that we are now part of God's family. Bueno, qué hermoso es saber que cuando venimos a Cristo Jesús, How beautiful is to know that when we come to Jesus Christ, venimos a ser parte de una gran familia. we become part of a great family. Esta mañana al entrar al santuario saludaba a una de nuestras hermanas As I walked in this morning and I said hello to one of our sisters, y me daba una hermosa noticia de una familia en la ciudad de, creo que viven en México, ahí vive Octavio, en Oaxaca, she was telling me of a family that lives in Oaxaca, que en la ciudad de Oaxaca tenemos a unos nuevos hermanos en Cristo Jesús. She was telling me that we have new brothers and sisters in Christ there. ¿No es glorioso eso? Is that not glorious news? Tenemos unos nuevos hermanos en Cristo Jesús. We have new brothers. Lo único que sé que él se llama Octavio y su esposa se llama Sandra. Now, all I know is are their names. Pero al haber entregado su vida a Cristo Jesús, But because they surrendered their life to Jesus Christ, dice la Escritura que ahora son mis hermanos. Scripture says that they are now my brothers. Solamente yo he hablado con él por teléfono, I've only spoken to him by phone, pero la próxima vez que hable con él, but next time I speak to him, voy a poder decirle hermano Octavio. I'll be able to say, Brother Octavio. Eso es glorioso, maravilloso. That's wonderful. Eso es lo que hace Cristo Jesús, That is what Christ does. que vino a ser de los dos pueblos, That he came to make two nations un solo pueblo, into one nation. porque somos uno en Cristo Jesús. Because we are one in Jesus Christ. No solamente dice son un pueblo, Not only does it say you are one nation, son una familia, one family, pero nota el siguiente ejemplo que nos pone el apóstol en el versículo 20 al 22. and we see the other example in verses 20 through 22. Especialmente en el versículo 21. Dice, en quien todo el edificio. ¿Sabe que la Escritura utiliza diferentes analogías para referirse a la iglesia? Now we see verse 21 says, in whom the whole building, and scripture uses different analogies. Y el apóstol Pablo usa tres aquí muy interesantes, And the apostle Paul uses three of them here. como el pueblo de Dios, Like the people of God, como la familia de the Dios, family of God, o como el edificio o el templo de Dios. or like the building or the temple of God. Creo que esto lo presenta todavía más claro el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:5, And Peter also explained this in 1 Peter 2:5. donde dice lo siguiente, Primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras, donde nosotros somos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. It says, you too, as living stones, be built as a spiritual home for a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Pablo y Pedro utilizan esta figura Both Peter and Paul use this figure para decir que somos como un edificio, to say that we are like a building donde el fundamento de ese edificio es Cristo Jesús, where the foundation of that building is Jesus Christ, donde no se puede poner otro fundamento, where you cannot put another solamente el foundation, fundamento de Cristo. only the foundation of Christ. Dice, ahí vinieron los apóstoles y los profetas Now it says, and there the apostles and prophets y came, empezaron a sentar las bases. and they built on this foundation. Dice, pero a partir de ahí, But from there on, dice, nosotros como piedras it vivas says, now we as living stones, estamos siendo edificados we are being edified para ir creciendo, to grow, para hacer un templo santo en el Señor. to be a holy temple for the Lord. Hermano, no somos piedras muertas We're not dead stones que se quedan ahí y no hacen nada si nadie las mueve. that are just there, cannot do anything. No, dice el apóstol, somos
piedras vivas. No, the apostle says we are living stones. Y esto es maravilloso. And this is wonderful. Y nuevamente esto ha sido posible And now again, all this possible por lo que dice el apóstol en ese versículo 13, because what the apostle says in verse 13, por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. El tiempo nos apremia y este tal vez es el problema con estos dos servicios. Esperemos que pronto podamos estar unidos. El Señor creo que continúa hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Now, surely God continues to speak to us through his word. Y yo sé que estas últimas semanas han sido difíciles, And I know these past few weeks have been difficult, especialmente estos últimos días especially these last few days, donde oímos de protestas, where we've heard of protests, de odio, of hate, de violencia. violence. Bueno, el único mensaje que puede cambiar eso Now, brothers, the only message that can change all of that es el mensaje del Evangelio, is the message of the gospel, es el mensaje de la cruz. is the message of the cross. Y como iglesia estamos llamados a proclamar ese mensaje. And as a church, we are called to proclaim that message. Creo que tenemos delante de nosotros una gran oportunidad We have a great opportunity before us a levantarnos y a llevar ese mensaje donde nos sea posible. to rise and take this message wherever possible. Dios ha estado mostrándome en su palabra God has been showing me through his word, desde la serie que traje a solas con Dios, since that series that I brought, Alone with God, la urgencia y la necesidad de venir y clamar al Señor. the urgency to cry out to the Lord. Quiero hacerles un reto, I want to challenge you, a animarlos si quiere unirse conmigo. to encourage you if you'd like to join me. En Segunda de Crónicas 7:14 In 2 Chronicles hay un pasaje que tú conoces, 7:14. You o lo probably has know this escuchado. verse. Y el Señor dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y clamare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Bueno, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios. We need to continually seek the Lord's face. He hecho ser mi teléfono para que a las 7:14, ya sea de la mañana o de la tarde, Now, I've set an alarm on my phone at 7:14 me recuerde para hacer una pausa para venir y orar al Señor. and it's an alarm to remind me to pause and pray to the Lord. Quiero animarte si te gustaría unirte conmigo, And I'd like to encourage you if you'd like to join me, que hagas lo mismo con tu teléfono o tu alarma, como lo que sea mejor para ti, that you would do the same, set up an alarm, y que te unas con aquellos que quieran unirse and you would come together, all those that want to do it, y clamar a nuestro Dios, humillarnos delante de Él, that we would cry out to the Lord and humble ourselves before him. buscar su rostro. We would seek his face. Yo sé que ya muchos lo están haciendo, I know many are already doing it. pero nuevamente si quieres unirte a las 7:14 Now again, if you'd like to join, 7:14, y estar clamando a nuestro Señor. and be crying out to the Lord. En este momento vamos también a pasar a la mesa del Señor. At this moment we're going to pass to what we call the Lord's table. It's not a new concept. It's in the Bible. 1 Corinthians 10:21. You can see it there. No es un nuevo término, está en la Escritura. Primera a los Corintios 10:21. Se conoce también como la comunión, el partimiento del pan, la mesa del Señor o la cena del Señor. In the Bible, we have different phrases to describe this ordinance. The Lord's table, the Lord's supper, the communion, the broken of the bread.
And this morning, we want to do something different. Not only because we don't have the deacons to repart the elements, but in the Bible, I read that in the book of Acts, chapter 2, that those who were baptized they became part of the church and they partake of the communion. Esta mañana vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, no solamente porque los diáconos no estarán distribuyendo los elementos, pero hermano, en el libro de los Hechos yo leo que aquellos que fueron bautizados se unieron a la iglesia y participaron en el partimiento del pan. Esto no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana. Esto es algo que ha estado en mi corazón por años. Tengo la convicción de Dios de que por muchos años hemos discriminado con aquellos que deberían de participar de la mesa del Señor y se lo hemos negado. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has sido bautizado bíblicamente, si tú en conciencia limpia sabes que estás en una comunión con Dios, no veo por qué no puedas participar de la cena del Señor o la mesa del Señor. Who can participate in the Lord's table? I read in the Bible, if you repent from your sin, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, if you are baptized according to the Bible, if you have a good relationship, communion with the Lord, I don't see why you cannot participate on the Lord's table. Once again, I'm open. My office is open for those who wants to discuss this little further with me. Mi oficina está abierta, mis oídos también. Si alguien quiere hablar más sobre esto. Pero esta mañana vamos a tomar de la mesa del Señor para hacerlo de una manera que vaya de acuerdo a las instrucciones que nos dan. Voy a pedirle a aquellos que son cabezas de familia, y no sé por qué uso a Javier, pero el caso de Javier, por ejemplo, él estaría viniendo a recoger por su esposa y su hija. Marcos lo haría también por lo mismo. Y claro, aquel que venga solo, pues viene por él mismo, ¿verdad? Hemos puesto 3 mesas para este lado, esta para estos y esta para ustedes. ¿Ok? Si me pasas una. Al principio se mira complicado, pero tiene un plastiquito, lo levanta y ahí está el pan o el wafer y luego después el jugo. Así es que
Vamos a orar primeramente por el pan y luego se acercan los que van a participar. Let's pray for the bread and then those who are supposed to come and get your juice and wafer. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, porque ella nos recuerda, Señor, que fue por la sangre de Cristo, por su sacrificio en esa cruz, porque Él entregó su cuerpo por nuestros pecados, para que pudiéramos ser uno y eliminar todas esas barreras. Bendice, Señor, estos elementos. Bendice el pan, que es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden venir. El apóstol Pablo dice a los corintios: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Acto seguido puede destapar el jugo y dice, continuando en esta carta: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, te damos gracias, porque después de más de 2 meses no habíamos podido habernos reunido como iglesia para ser recordados del inmenso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó por nosotros en esa cruz. Te alabamos, Padre, te damos gracias, porque Él venció a la muerte, porque Él vive, se levantó y Él ha prometido que un día volverá nuevamente por su pueblo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de irnos solamente quiero recordarles este miércoles, si nada sucede, si no hay otro curfew, tendremos el estudio bíblico acá y también los jóvenes estarán reuniéndose. Las mujeres el día 19 tendrán también su reunión mensual y les hago una invitación este viernes a las 7 tendremos también un tiempo de oración como iglesia. Si usted puede acompañarnos, estará bienvenido. Así es que no olvide esos 3 anuncios. Vamos a orar para ser despedidos. Al final están las cajas de ofrenda para que ahí usted pueda depositar sus ofrendas. Y nuevamente un abrazo, gusto verlos nuevamente. Padre, te alabamos en este hermoso día. Nos regocijamos con tu pueblo en esta mañana. Mi Dios, que el mensaje de la cruz sea un mensaje que esté con nosotros continuamente. Que sea ese mensaje el que pueda, Señor, cambiar el corazón, cambiar las actitudes, cambiar ese odio por amor, cambiar esa separación por unidad, cambiar, Señor,
todo el ser del individuo. Bendice a tu iglesia, guárdanos al ir a casa. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.